Y lo que muchas veces pasamos por alto es que la soledad no solo restaura, revela. Cuando estás solo, el ruido baja y empiezas a notar cuánto de tu forma de pensar es prestada, cuánto de tu comportamiento está moldeado por quien tienes alrededor. A solas, por fin puedes preguntarte, ¿esto soy yo o es la versión de mí que actúo para los demás? Por eso, la soledad puede ser una herramienta tan poderosa para conocerte. Escribir en un cuaderno, caminar sin rumbo, sentarte con una taza de té y dejar que tus pensamientos se desenreden. Esos pequeños actos no son pasivos, son intencionales. Hacen espacio para la verdad. Incluso los extrovertidos, que florecen de forma natural en compañía, se benefician de momentos de soledad. No porque necesiten escapar de la gente, sino porque todos necesitamos descansar esa parte de nosotros que actúa. La soledad es el espacio donde hasta la persona más social puede simplemente ser humana, sin público. Ahora viene la parte que de verdad le da la vuelta a todo. En el mundo de hoy, elegir la soledad no solo se malinterpreta, es casi un acto de rebeldía. Vivimos en una cultura que adora la conexión, la clase que se puede medir, monetizar y publicar. Hay una presión de estar siempre disponible, siempre actualizando, siempre encendido. En ese entorno, la soledad se siente casi sospechosa, como si estuvieras rompiendo una regla que nadie dijo en voz alta. Nos condicionaron a creer que una vida plena es una vida ocupada, que el silencio es incómodo, que si no estás participando, te estás perdiendo de algo. Pero seamos honestos, ¿de qué exactamente tenemos miedo de perdernos? La verdad es que casi todo lo que nos bombardea no tiene sentido profundo. Es ruido, notificaciones, opiniones, contenido diseñado para mantenerte deslizando la pantalla, no pensando. Y en medio de todo eso, la soledad se vuelve no solo un alivio, sino una forma de resistencia. Cuando eliges estar solo, haces algo que va completamente en contra del ritmo del mundo. Estás diciendo, no necesito estímulo constante para sentirme vivo, no necesito un público para existir. Eso es radical. Por eso cada vez más gente busca retiros de silencio, desconexiones digitales, una vida más simple. La idea no es escapar del mundo para siempre, es recordar cómo se siente la vida cuando está en calma, cuando es tuya. Piensa en un retiro de silencio, 10 días sin teléfono, sin hablar, solo sentado con tus propios pensamientos. Miles de personas lo hacen por voluntad propia cada año. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que perdimos algo en el ruido y que la soledad quizás nos ayude a encontrarlo de nuevo, pero esta elección no siempre se ve gloriosa. Al principio puede sentirse solitaria. El mundo no te va a aplaudir por dar un paso atrás, no va a validar tu silencio, al contrario, lo va a cuestionar. Ese es el precio de bajarte de la rueda. Pierdes visibilidad, pero ganas visión. No hablamos mucho del costo de la conexión constante, pero es real. El agotamiento, la ansiedad, la pérdida de uno mismo. Cuando siempre estás reaccionando, siempre conectado, dejas de ser tú y solo actúas. Y poco a poco olvidas quién eras antes de que empezara la actuación. La soledad interrumpe ese ciclo. Te da espacio para dejar de actuar y volver a ser. Hasta nuestro lenguaje refleja esa incomodidad con la soledad. Palabras como solitario o ermitaño cargan un aguijón. Rara vez las usamos con admiración. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es extraño querer tu propio espacio, tu propio ritmo, tu propia mente de vuelta? La verdad es que la soledad amenaza lo establecido. Se sale del algoritmo, rechaza la actualización constante, la identidad fabricada, la espiral de reacción, y justo por eso es poderosa. Volvamos a esa persona sentada sola en la cafetería, la misma mesa, la misma calma, pero quizás ahora la ves distinto, quizás no está sola, quizás está escuchando algo que el mundo insiste en tratar de ahogar, porque la verdad es que la soledad no pide atención,
no actúa, simplemente es, y las personas que la eligen no se están retirando, están volviendo a algo más silencioso, sí, pero también más verdadero. Cuando pasas tiempo a solas, empiezas a escucharte con más claridad, no tus miedos, no tu lista de pendientes, no la versión de ti moldeada por las expectativas, solo tú, el que está debajo del ruido. Y aquí está lo verdaderamente hermoso. La soledad no significa que no necesites a nadie, solo significa que no necesitas a todos. Te ayuda a elegir con más intención a quién dejas entrar, a quién escuchas, quién merece tu tiempo y quién no. Eso no es aislamiento, es discernimiento, porque la meta nunca fue estar solo para siempre. La meta es conocerte lo suficiente como para no sentirte solo jamás en tu propia compañía. Y cuando eso ocurre, cada conexión que haces se vuelve más real, cada conversación baja más profundo. Ya no mendigas pertenencia, la ofreces desde un lugar entero, así que la soledad no es el final de la conexión, es su base, y esta es la verdad. Los estoicos son un buen ejemplo. Marco Aurelio, un emperador romano, escribía sobre la soledad constantemente, no como aislamiento, sino como un refugio interior. Para él, la soledad no era huir de la vida, era entrar hacia adentro, hacia la claridad. No era retirada, era disciplina, una forma de volver a la razón cuando el mundo se sentía caótico. Ellos creían que la paz no viene de controlar el mundo exterior, viene de dominar el interior, y la soledad era el lugar donde ese dominio podía ocurrir. Séneca, otro filósofo estoico, dijo una vez que un hombre puede gobernar el mundo entero y aún así ser infeliz, si no se considera profundamente en paz consigo mismo. En otras palabras, ningún elogio social, ningún éxito externo importa si no estás en paz contigo mismo. ¿Y cómo descubres si lo estás? Te quedas quieto, vas hacia adentro, pasas tiempo a solas. Y luego está Epicteto, que enseñaba que la libertad viene de aprender qué está bajo tu control y soltar el resto. La soledad, bajo esa luz, se vuelve una forma de liberación, sin distracciones, sin actuación, sin fingir, solo tú y lo que es real. Y esta idea no fue exclusiva del estoicismo. Al otro lado del mundo, en una tradición completamente distinta, Buda se sentó bajo un árbol, en silencio, hasta encontrar la verdad. Monjes de muchas culturas se retiran a la soledad, no para rechazar a la humanidad, sino para entenderla mejor. El silencio no es castigo, es práctica. Siglos después, Thoreau se fue a vivir solo al bosque. No escapaba de la sociedad. La estudiaba desde la distancia. Escribió que fue al bosque porque quería vivir de forma deliberada. Su soledad no era pasiva, era una forma de prestar atención. En todas estas tradiciones, la soledad no era un lujo, era esencial. Era el recipiente donde nacían el pensamiento, la virtud, la transformación. No solo estabas sentado a solas, estabas afilando tu mente, tu espíritu, tu comprensión del mundo. Así que cuando alguien hoy elige la soledad, no para siempre, sino a propósito, está caminando sobre las huellas de miles de años de buscadores. Quizás no llevan túnicas ni recitan mantras, pero el gesto es el mismo. Dar un paso atrás, sintonizar hacia adentro, volver con algo real. En una época donde la atención está fragmentada y la distracción se vende, la soledad se convierte en una rebelión silenciosa. Es una forma de recuperar tu mente, no del mundo, sino del ruido que llevas dentro. Así que cuando veas a alguien sentado solo, en una banca, en una habitación, en una montaña, quizás no esté desconectado en absoluto, quizás sea la persona más conectada del lugar. La soledad no es ausencia, es presencia. Si la filosofía nos da el porqué de la soledad, la psicología nos ayuda a entender el cómo. Cómo obra en nosotros, cómo afecta a la mente y por qué, para algunas personas, simplemente se siente bien. Carl Jung, el psiquiatra suizo,
dijo algo que va directo al centro. La soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. Deja que eso repose un segundo. Estar solo y sentirse solo no son lo mismo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte completamente invisible. Y puedes estar sentado a solas, completamente en paz, porque estás en sintonía con tu propio mundo interior. Ese es un cambio enorme de perspectiva. Algunas personas buscan la soledad no para escapar de la conexión, sino para escapar de la desconexión. Están cansadas de las versiones superficiales y dispersas de cercanía que dominan tanto la vida moderna, la charla vacía, el exceso de estímulos, las conversaciones que nunca bajan más allá de la superficie. Eso desgasta. Los psicólogos llevan mucho tiempo estudiando esto. Una de las voces más conocidas es Susan Cain, autora del libro El poder de los introvertidos. Ella describe cómo los introvertidos no son tímidos ni antisociales, simplemente sacan su energía de adentro. Estar solos no los agota, los restaura. E incluso, si no eres introvertido, la soledad tiene beneficios comprobados. Aumenta la creatividad, mejora la concentración, ayuda a regular las emociones. Las personas que pasan tiempo a solas de forma regular e intencional suelen tener un sentido de sí mismas más fuerte, no porque eviten a los demás, sino porque aprendieron a escucharse a sí mismas. De hecho, la investigación en psicología ha encontrado que las personas que toleran e incluso disfrutan estar solas suelen mostrar niveles más altos de inteligencia emocional y de autocontrol. No huyen de la vida. La manejan con más conciencia. Es como un mantenimiento emocional. Te apartas para reiniciarte, reflexionas, recargas, y cuando vuelves al mundo, estás más firme. Y aquí se pone más interesante. Las personas que se sienten cómodas estando solas suelen tener límites más fuertes. Es menos probable que se pierdan dentro de una relación. No dependen de otros para definir quiénes son. Eso no es frialdad. Es claridad. ¿Los has visto? Esa persona sentada sola en una cafetería, con un libro abierto que casi no pasa de página. O la que camina por el parque al atardecer, audífonos puestos, mirada firme, rostro imposible de leer. Quizás es el compañero de trabajo que siempre almuerza solo. O ese amigo que cancela los planes, no una vez, sino seguido, solo para pasar tiempo consigo mismo. Y el pensamiento se cuela sin permiso. ¿Estará bien? Porque en algún momento aprendimos que estar solo es un problema que hay que arreglar. Que la soledad es lo mismo que la tristeza. Que alguien que elige estar solo debe sentirse solo, o excluido, o quizás incluso roto. Y tiene sentido, en cierto modo. Estamos hechos para la conexión. Desde niños nos dicen que juguemos con los demás, que hagamos amigos, que trabajemos en equipo. Todo nuestro tejido social está construido sobre pertenecer a un grupo. Así que cuando alguien se sale de ese ritmo, cuando parece a gusto en su propia compañía, se siente extraño. No sabemos bien qué hacer con eso, y muchas veces asumimos lo peor. Quizás es socialmente torpe. Seguro no tiene muchos amigos. Me pregunto si estará deprimido. Casi nunca pensamos. Quizás está exactamente donde quiere estar. Porque seamos honestos. En nuestra cultura, la soledad no solo se malinterpreta, se ve como una señal de alarma. Nos repiten sin parar que hay que mostrarse, hacer contactos, construir una imagen. Que si no compartes, si no respondes, si no eres visible, empiezas a sentirte invisible. Y no ayuda que gran parte de nuestro valor hoy se mida en público. Me gusta, seguidores, comentarios, visto por otros, validado por extraños. En ese mundo, quien elige desconectarse se ve como alguien perdido, o peor, como alguien que ya no importa. Pero la soledad no es una señal de debilidad, es un reinicio, una negativa a dejarse consumir. Grábate esta frase, porque la vas a escuchar varias veces hoy.
La soledad no es ausencia, es presencia. Y si la soledad no fuera una falta, sino una forma de estar presente, algunas personas eligen estar solas, y no porque estén rotas o amargadas, no porque no encuentren con quién estar, sino porque la soledad les da algo que la compañía constante nunca podría: claridad, profundidad, paz. No necesitan más ruido en su vida. Ya tuvieron suficiente de fingir, suficiente de charlas de superficie, suficiente de estar siempre disponibles. La soledad es donde por fin respiran, donde recuerdan quiénes son. Entonces, hagamos una pausa, antes de juzgar, antes de diagnosticar, antes de asumir. Hagámonos una mejor pregunta. ¿Y si la soledad no fuera una señal de debilidad, sino de fuerza? Porque cuando quitas todas las suposiciones, hay una forma de valentía en la soledad. No la clase de soledad triste que te sorprende en una habitación vacía, sino la que eliges a propósito, completamente despierto. Solemos pensar en la soledad como algo pasivo, algo que simplemente le ocurre a la gente. Pero para muchos no es un estado en el que caen, es un espacio que crean, a propósito, una y otra vez. Es el acto de tallar claridad mental en un mundo que nunca deja de hablar. Y esto es lo sorprendente. No siempre se trata de recargar energía, no siempre se trata de ser introvertido o de sentirse abrumado. A veces se trata simplemente de querer más honestidad en el día, más espacio para pensar, más silencio entre el ruido. La verdad es que la soledad amenaza lo establecido. Se sale del algoritmo, rechaza la actualización constante, la identidad fabricada, la espiral de reacción, y justo por eso es poderosa. Volvamos a esa persona sentada sola en la cafetería, la misma mesa, la misma calma. Pero quizás ahora la ves distinto, quizás no está sola, quizás está escuchando algo que el mundo insiste en tratar de ahogar. Porque la verdad es que la soledad no pide atención, no actúa, simplemente es. Y las personas que la eligen no se están retirando, están volviendo. A algo más silencioso, sí, pero también más verdadero. Cuando pasas tiempo a solas, empiezas a escucharte con más claridad. No tus miedos, no tu lista de pendientes, no la versión de ti moldeada por las expectativas, solo tú, el que está debajo del ruido. Y aquí está lo verdaderamente hermoso. La soledad no significa que no necesites a nadie, solo significa que no necesitas a todos. Te ayuda a elegir con más intención a quién dejas entrar, a quién escuchas, quién merece tu tiempo y quién no. Eso no es aislamiento, es discernimiento, porque la meta nunca fue estar solo para siempre. La meta es conocerte lo suficiente como para no sentirte solo jamás en tu propia compañía. Y cuando eso ocurre, cada conexión que haces se vuelve más real. Cada conversación baja más profundo. Ya no mendigas pertenencia, la ofreces desde un lugar entero. Así que la soledad no es el final de la conexión, es su base, y esta es la verdad silenciosa. Algunas personas eligen estar solas porque ahí es donde vive su claridad, su creatividad, su valor, no en el ruido, no en la multitud, sino en la quietud que aprendieron a confiar. Y quizás al mundo le vendría bien un poco más de eso, no porque no nos necesitemos unos a otros, sino porque necesitamos conocernos a nosotros mismos antes de poder estar de verdad presentes para alguien más. Así que la próxima vez que veas a alguien sentado a solas, en calma, sin apuro, sin teléfono, no le pongas encima tu idea de la soledad. Quizás no perdió nada, quizás encontró algo que casi todos pasan la vida entera persiguiendo: la paz de estar consigo mismo. La soledad no es ausencia, es presencia, y está ahí, esperando en silencio, para cualquiera dispuesto a escucharla. Gracias por acompañarme hasta el final. Si estas palabras te movieron algo por dentro, quédate, porque aquí,
En el estoico silencioso, seguimos buscando juntos la sabiduría para vivir con más calma, más sentido y más fuerza. Hasta el próximo encuentro.